La película Forrest Gump, protagonizada por el excelente actor estadounidense Tom Hanks, tiene un mensaje de optimismo y de fe, donde el personaje principal atraviesa por una serie de eventos y situaciones, pasa por diferentes etapas en su vida, tiene una actitud optimista y una fe que lo lleva a moverse, a actuar e ir en busca de alcanzar cada cosa que él se propone. Él tiene una condición diferente que lo hace parecer a veces un poco torpe, algo ingenuo, algo inocente, pero a su vez esta condición hace que no tenga mucha conciencia respecto al miedo. Y por ahí el poco miedo que pueda llegar a tener es capaz de enfrentarlo debido a esa condición y debido a su fe y a ese optimismo que es característico de él. Si no la han visto, se la recomiendo, que de verdad es bastante buena. Tiene situaciones de drama, de comedia, es buena y tiene un mensaje muy, muy bonito tras de ella. Dicho esto, paso a contarles la siguiente historia. Una historia que leí en una revista que era como una especie de librito pequeño llamado Selecciones. Algunos la recordarán, creo que todavía existe. Me acuerdo que en casa siempre había estas revisticas que traían anécdotas, algo de humor y noticias, en fin. En 1984, el alpinista alemán Johannes Becker se preparaba para escalar una de las montañas más altas de los Alpes suizos. Un mes antes de lo que sería el día de la escalada, Johannes sufre un accidente automovilístico, un accidente bastante aparatoso, en el cual salió bastante comprometido respecto a su salud. Debido a esto, perdió 3 dedos de su mano derecha. Le hicieron una cirugía, luego terapia correspondiente a los dedos restantes, que no los perdió, pero quedaron con algún trauma. Además de su lamentable situación de salud, a este alpinista le preocupaba mucho el hecho de saber si iba a poder seguir escalando. Su esposa, los médicos, amigos, le recomendaban que mejor no lo hiciera, ya que era muy arriesgado seguir escalando montañas tan altas, tan difíciles, prácticamente con una sola mano. Una vez Johannes termina con las terapias y se empieza a recuperar, consulta con otros compañeros suyos, alpinistas también, quienes se unen a la recomendación de su esposa, diciéndole: hermano, mejor no lo haga. O que intentara con montañitas pequeñitas, pero ya escalar montañas altas, que mejor desistiera de eso. Que era mejor que se olvidara definitivamente de esa meta de escalar los Alpes suizos. Un poquito terco, tosudo, a pesar de estas recomendaciones, un año después, Johannes se dirige a la alta montaña de los Alpes, a la que él quería escalar. ¿Se dirige a qué? A hacer un análisis, a mirarla y buscar la forma de cómo poder subirla. A pensar qué opciones tendría y ver qué tan viable era realizar ese sueño. Llegó a la conclusión que podría hacerlo, solo que tenía que adaptarse ahora a su nueva realidad, a su nueva condición. Consultó con algunos cirujanos, quienes le recomendaron que había una prótesis que era una suerte de gancho, el cual podría facilitar un poco el ascenso. 4 meses después le fue practicada una nueva cirugía, en la cual le adaptan esta prótesis. Ahora lo que restaba era recuperarse y aprender a usarla. Empezar a practicar, empezar a mirar cómo carambas iba a usar esa prótesis e irse adaptando a ella. Finalmente, tras 9 meses de entrenamiento, de ensayos, preparación, Johannes emprende su tan anhelada escalada. Se apostó por alcanzar su sueño. En su primer intento, dice que le resultó bastante complicado, bastante difícil.
Dice que la segunda noche estuvo a punto de renunciar, pero que no lo hizo, pero estuvo a punto. Entendió que le iba a tomar más tiempo del inicialmente pensado, pero que aún así iba a poder lograrlo. Un poquitico de publicidad para no mentir. Fue así como, tras un largo esfuerzo y luego de 9 días, Johannes logra llegar a la cima. Después de escalar durante 9 días difíciles, había cumplido su sueño. A pesar de las dificultades, a pesar de sus circunstancias, lo había logrado. Días después, en una entrevista en un diario local, le preguntan cómo había sido esta preparación. Y él dice que lo primero que él hizo fue conocer y aceptar su nueva condición, que le dio gracias a Dios por haberle dado una oportunidad de continuar, de seguir viviendo tras ese grave accidente. Y que si bien la pérdida de sus dedos iba a ser una limitante, no iba a imposibilitar que al menos intentara cumplir su sueño de escalar. Que lo que tendría que hacer era buscar una nueva manera, prepararse de una forma diferente. Y algo que me llama la atención en esta entrevista que leí, es que él dice: yo tenía la fe en Dios de que Él quería que yo cumpliera mi meta, mi sueño, porque de lo contrario no hubiera perdido mis dedos, sino que posiblemente me hubiera pasado algo muchísimo peor. Empecé a creer que esta circunstancia me había ocurrido para inspirar a otros. De alguna forma, dice él, yo sería un instrumento de motivación. Siempre creí que Dios me tenía para grandes cosas. Y este accidente, lejos de frenarme, se convirtió en un detonante para continuar. Si esto no me hubiera pasado, yo simplemente sería uno más de tantos que ascendió los Alpes suizos. Ahora soy reconocido como alguien que venció su adversidad, que luchó, pese a lo negativo de su circunstancia, logró demostrar que, con esfuerzo, optimismo, disciplina y fe, las cosas se pueden lograr, aún cuando el panorama pinte mal. Analicemos esto. Una vez Johannes se recupera de su cirugía, él no pierde las ganas por intentar subir. No dice, no, ya está, ya no puedo seguir con esto. No, él se plantea que ahora tiene que adaptarse a una nueva realidad. Tiene que conocer sus alcances y sus nuevas limitaciones. Y a partir de ahí, cambiar su estrategia, su forma de ascender. En esta historia hay un claro ejemplo de optimismo y de fe. Fe porque él seguía creyendo que Dios le iba a permitir alcanzar su sueño. Y optimismo porque sabía que le correspondía poner todo de su parte para poder hacer ese sueño realidad. Recuerden que la fe requiere acción. A veces nos confundimos. Pensamos que el optimismo, que una actitud optimista, tiene que ver con ilusión, tiene que ver con fantasía, con algo que por ahí de pronto puede ser irreal, con un sueño inalcanzable, Narnia. No. El optimismo no desconoce la realidad, todo lo contrario. Una persona con actitud optimista es consciente de la realidad. El optimismo no niega la realidad. Tener una actitud optimista es conocer la realidad, la circunstancia, y a partir de ahí hacer todo lo que haga falta para alcanzar lo que se haya propuesto, para alcanzar las metas propuestas. Si yo quiero llegar al otro lado, pero hay un río caudaloso que se interpone, el optimismo no es taparse los ojos y decir, no hay río, no hay río, no hay río. Yo puedo, y seguir adelante. No, te vas a ahogar. Si lo haces así, te ahogas.
El optimismo es entender que tenés un río enfrente y buscar la manera de atravesarlo para llegar al otro lado, buscar la forma adecuada, planear una estrategia. Eso es ser optimista, que a pesar de lo difícil de la circunstancia, yo busco la forma de adaptar mi realidad y buscar los recursos necesarios para continuar, para seguir adelante. Esto fue lo que hizo este escalador alemán. A pesar de su adversidad, tuvo fe, se adaptó a su realidad y mantuvo una actitud optimista y le agradeció a Dios, nunca renegó de Dios. En la Biblia hay un caso, bueno, en la Biblia hay muchos casos de optimismo y de fe, pero hay uno que siempre me ha llamado la atención. Y es la historia, ya conocida por todos, de David y Goliat. David no era un guerrero experimentado, no era el más fuerte o el más grande entre sus hermanos, era el menor de ellos, de hecho, y su actividad principal era pastorear ovejas. Pero cuando llegó el momento donde alguien tenía que enfrentar al filisteo, David, demostró primero su fe en Dios y segundo su optimismo. Era consciente que en una lucha cuerpo a cuerpo con Goliat sus posibilidades eran menores. Es por eso que él tenía planeada su estrategia. Preparó su onda. Y dice la Biblia que una vez el gigante sale a su encuentro, David corrió a la línea de batalla, metió la mano en su bolsa, lanzó la piedra frente a Goliat, le dio en la cabeza y lo tumbó. Su optimismo se basaba en dos cosas. Primero, en la fe en Dios. Segundo, en su capacidad y experiencia. Fíjense que a pesar de no ser un guerrero, él dice, estén todos tranquilos, que yo me he enfrentado a osos y leones. Él no dice, yo nunca he peleado, yo nunca me he enfrentado a un león, pero Dios me va a ayudar. No, él dice, tengo fe en Dios, pero además Él me ha dado unas capacidades. Y me he enfrentado a osos y a leones para defender al rebaño. También podré hacer lo mismo con este filisteo. Esto fue lo que lo llevó a actuar, a creer que él podía. Recordemos que la fe requiere acción y el optimismo hace parte de esta ecuación. La otra vez me vi y escuché una conferencia de un italiano en TEDx llamada "L'ottimismo è una forma di lotta". El optimismo es una forma de lucha. Hay personas que dicen tener fe y creer que el Señor los respalda, pero que a la hora del té, a la hora de iniciar, de dar pasos, de perseverar, no lo hacen. Su fe se queda en un papel, su fe no es más que fantasía. Eso sí es ilusión, ya que la verdadera fe requiere acción. La fe sin acción es letra muerta. Y en la acción está inmerso el optimismo. Y dentro del optimismo, el conocimiento y la aceptación de la realidad, la preparación, la estrategia, la perseverancia, la búsqueda de formas para alcanzar las metas propuestas, la disciplina y toda una serie de valores que coadyuvan a lograr nuestros objetivos. Miren, la otra vez veía con alguien una conferencia donde se hablaba que la mente teníamos que entrenarla. Y en esta conferencia se decía que para vencer los miedos había que enfrentarlos. Y el orador, quien era o es un neurólogo reconocido, el español Mario Alfonso Puig, explicaba una serie de pasos para entrenar la mente. Él decía que así como entrenas tu cuerpo, tenés que entrenar la mente. Pues bien, la persona que estaba conmigo viendo la conferencia, un cristiano,
de pronto me dijo, no, eso está mal. Hablar de ejercitar la mente, eso es humanismo. Y que lo único que había que tener para vencer los miedos y eliminar los traumas y las afecciones psicológicas era fe en Dios. Intentar ejercitar la mente, decía él, uno mismo era algo así como ser sabios en nuestra propia opinión, que no estaba bien hacer las cosas uno mismo, porque eso era robarle la gloria a Dios. Yo le respondí entonces que según su planteamiento, según su forma de pensar, alguien que quisiera mejorar su forma física y aumentar su masa muscular o adelgazar, no tenía por qué ir a un gimnasio, simplemente que se agarrara a orar y que le dijera a Dios que él aumentara los músculos por él, que aumentara su masa muscular por él. Yo me siento, Dios, aumenta los músculos, o que me quitan unos kilos de acá, de acá, de acá, de acá. O alguien que quiere ser abogado o médico, no tiene por qué ir a la universidad, no se esfuerce, ¿para qué? No se prepare, simplemente órele a Dios, tenga fe en Dios, para que Dios lo vuelva un médico o un abogado. No, hay que ejercitarse, hay que moverse, hay que accionar, hay que prepararse, hay que estudiar. Carajo, quieren que Dios les haga todo. No quieren hacer el mínimo esfuerzo. Eso no es fe, eso es mediocridad. Yo creo que Dios me puede ayudar, claro que sí, pero pongo de mi parte. Es lo mismo que decir que alguien está orando por un trabajo, pero nunca sale a entregar una pinche hoja de vida. ¿Qué espera? Que Dios le envíe un ángel con un contrato laboral, llame a su puerta y le diga, ¡oh! Aquí está tu contrato laboral. El Señor escuchó tus oraciones. Mañana empiezas a trabajar. ¡Wow! No. Ore, tenga fe, pídale a Dios, pero ponga de su parte, majadero. Vaya y busque trabajo. Miren, yo al contrario, pienso que una manera de glorificar a Dios es teniendo fe y actuando en virtud de esa fe. Porque ahí le estamos diciendo a Dios, yo confío en ti, tengo fe en ti, tengo tanta fe en ti que soy capaz de actuar basado en esa fe, en la fe que te tengo. Eso, si estoy gritando mucho, si es una forma de honrarlo. Todos en la vida tenemos momentos donde nos vamos a encontrar con un Goliat, o sea, con una circunstancia difícil, que nos cause problemas, con situaciones dramáticas, las cuales tendremos que enfrentar para superarlas y poder continuar adelante. Lo que pasa es que el miedo, la falta de fe real en Dios y el pesimismo nos vuelven conformistas. Nos acostumbramos a convivir con eso que nos hace daño. Miren que en el libro de Samuel dice que y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, o sea, Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Es decir, preferían no enfrentarlo. Seguían padeciendo su barbarie por miedo. En el mismo libro dice que David expresó lo siguiente. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Quitare el oprobio. Es decir, ya desde hace rato, Goliat y su ejército venían atormentando al pueblo de Israel, pero nadie era capaz de hacer nada. Noten este detalle, porque es que a veces nos quedamos solo con la parte grosa y pasamos por alto algunos detalles que también son importantes. En el capítulo 17 del libro de Samuel
Hay una parte donde David le dice al rey Saúl lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, lo perseguía y lo hería y hacía lo que fuera posible para quitárselo. Yo le echaba mano en la quijada, dice David. Yo lo hería, yo lo mataba. Fuese león o un oso, tu siervo, a él, lo defendía su rebaño. O sea, aquí David está hablando de las acciones que él emprendía para defender el rebaño. Noten que dice que él salía tras el león, tras el oso y lo mataba. Él no dice, y cuando venía un león o un oso, yo me agarraba a orar y me escondía. No, él seguramente oraba, seguro que sí, pero actuaba. También David dice lo siguiente en el versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Es decir, a él lo que lo motivaba a actuar contra el león y contra el oso era la fe en Dios. Él reconoce que Dios era quien lo había librado de las garras del oso y del león, pero que él tenía que actuar. Cuando yo tengo un problema gigantesco, un Goliat enfrente, debo entender que Dios me puede liberar de ese problemón, pero que yo, además de tener fe y creer que eso es así, debo actuar, debo enfrentar ese lío gordo. Gordo le digo al lío, esa circunstancia difícil. Dios no es un Dios de cobardes. Miren, la Biblia está llena de historias reales, obviamente, donde el poder de Dios se manifiesta a través de personas valientes. Moisés, David, Pablo, Ruth, Messi, etcétera, etcétera. Miren, en Primera de Crónicas 28:20, el mismo David, ya siendo rey, anima a su hijo Salomón a construir el templo. Le dice así: además David le dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y pone manos a la obra, no tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Otro claro ejemplo de fe en Dios, de optimismo, porque hay acción, de ponerse en movimiento, implica valentía. David no le dice a Salomón: hijo mío, ten fe, ponte a orar, ayuna a ver qué pasa. No le dice: pídele a Dios que te muestre si es viable o no. No, él dice: hermano, póngase trucha y haga la obra. Confía que Dios lo va a apoyar, lo va a respaldar, pero hágalo, hermano. Muévase. Vamos a sacar ese templo adelante. Fe y acción. El mismísimo Jesús les dijo, ahí está, en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea, les está diciendo, van a tener problemas, esto nos incluye a nosotros, van a tener aflicciones, líos, pero carajo, anímense. Con todo y esto, sean optimistas. La Biblia, repito, está llena de mensajes optimistas, donde el mensaje más positivo, evidentemente, que encontramos es que Cristo murió por nosotros y que por gracia somos salvos y que nos vamos para el cielo si creemos en Él. ¿Cómo no ser optimistas, caramba, si vamos de su mano? ¿Cómo no ser optimistas si
nos ha dado una nueva oportunidad y pagó por nosotros. Dicho todo esto, es importante entender que la fe que tenemos en Dios la manifestamos, la expresamos a través de nuestra actitud optimista, la cual, repito, no es una negación de la realidad, sino todo lo contrario, comprensión y aceptación de la misma. Ojo, aceptación, no conformismo. Y a partir de estar convencidos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, actúo. Tener una actitud optimista, y ojo, no quiere decir que todo el tiempo hay que estar sonriendo. No, en algún momento van a haber circunstancias que nos van a incomodar, que nos van a entristecer, que nos vamos a sentir mal. Nos caerá una enfermedad, nos caerá una situación difícil, nos caerá la suegra, en fin, muchas circunstancias complicadas. Tener una actitud optimista es entender que a pesar de todo esto, de todas esas circunstancias difíciles, tenemos que buscar la forma de salir adelante. Por eso la conferencia que les mencionaba, el optimismo es una forma de lucha. No estoy hablando de humanismo, porque el optimismo para nada riñe con los principios cristianos. Al contrario, somos los cristianos los primeros que debemos estar optimistas, que debemos ser optimistas y dar ejemplo de ello. ¿Cómo cuernos no ser optimistas cuando sabemos que nos espera un futuro perfecto ante la presencia de Dios? ¡Wow! ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no ser agradecidos? Ahora bien, algunos dirán que ante la situación actual del mundo es difícil ser optimistas. Puede que sea cierto. Basta con poner un noticiero y la manga de información que nos llega no es para nada alentadora. Y es ahí donde hay que hacer caso a las recomendaciones de lo que hoy se conoce como la psicología positiva. La psicología positiva nos dice que tenemos que aprender a filtrar información, la información que recibimos. Porque si por un lado pretendemos tener fe en Dios y ser optimistas y actuar conforme a esa fe, pero por otro lado estamos recibiendo información a diario de hurtos, homicidios, inflación, Petrovsky, carestía, pues esa información que recibimos de alguna forma condiciona nuestro actuar, ya que, miren, conforme a la información que recibimos, pensamos, conforme a cómo pensamos, actuamos, y conforme a cómo actuemos, así serán nuestros resultados. O sea, que si la información que recibimos en su mayoría o en una parte importante es negativa, nuestros resultados, créanme, que van a ser negativos. ¿Por qué? Porque nos estamos contaminando de información que conduce al pesimismo. Y repito, no es desconocer que estas cosas existen. Sabemos que la sociedad actual convive con una gran cantidad de flagelos. Pero no es necesario estar todo el tiempo alimentándolo de ellos, todo el tiempo escuchando estas noticias negativas. Miren, es como la comida que consumimos. Sabemos que hay productos alimenticios que no son buenos para la salud. Perdón. Y otros que sí lo son. Y la ecuación es muy simple. Si ingerimos en su gran mayoría productos que son perjudiciales, pues vamos a tener consecuencias negativas en nuestro organismo. Entonces, para hacer una especie de símil, si vamos a recibir
a alimentarnos de mucha información negativa, por más cristianos que digamos ser, esta información va a reñir con nuestro intento de ser optimistas, con nuestra fe. Uy, hablé como Petro, perdón, con nuestra fe. De ahí que existen cristianos que vos lo ves y se les nota el pesimismo en la cara. Y sueltan expresiones como, ¡ay Dios! Y todo es una quejadera. Terminan de comer, y puede ser la comida más deliciosa, y sueltan su, ¡ay Dios! Con la panza llena, ¿no? ¡Ay Dios! Van a un cine, termina la película y, ¡ay Dios! Y esto pasa porque reciben tanta información negativa, perjudicial, que ya hasta sus expresiones están condicionadas casi que de una forma involuntaria expresan ese... Los ves por la calle y van con una cara de tragedia que dan ganas como de preguntarles, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué lío gordo está pasando por su vida? ¿Qué problema tan grande te agobia? Y resulta que no es nada. Simplemente andan así, quejumbrosos. Se quejan si hay mucho sol, se quejan si hay lluvia, se quejan si hace frío, se quejan si hace calor, si esto, que si lo otro, que si aquello. En otras palabras, el pesimismo los lleva a hacer de todo un drama. Una situación dramática, la Rosa de Guadalupe. Y si bien es cierto que a veces hay situaciones que son dramáticas de verdad, que son complejas, no sé, una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, o cualquier otra situación que realmente sea complicada, también es cierto que hay otras que no lo son, que son circunstancias a resolver. ¿Tenés un examen difícil en la universidad? Eso es una circunstancia a resolver. Estudia y prepárate. ¿Tenés un conflicto con un compañero en el trabajo? Pues sentate con él, dialoga y resolvelo. ¿Tu suegra viene el fin de semana a tu casa? Pues cambiate de casa. Anda en otra dirección cuanto antes. O sea, lo que trato de decirles es que no dramaticemos lo que no es ningún drama. Y que asumamos cada circunstancia con la fe puesta en el Señor, con la actitud y el optimismo necesario para afrontar esas circunstancias. Bueno, y les dejo porque se aproxima el fin de semana y tengo que cambiar de dirección urgente y de casa. Después les cuento por qué. Chao, chao, Dios los bendiga.